Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde se conecten. Este es el grupo Juntos Podemos Lograrlo. Vamos a grabar únicamente el audio. Recordemos que la recuperación de todos no sobra nadie y hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Mario Solís, que nos va a regalar el tema del mes, que es tu luz interior. Vamos todos a escucharlo, a participar, a Ah, Gracias, Andrea, gracias a los servidores, a todos los presentes, compañeros, compañeras. Gracias al grupo Junto Podemos Lograrlo. Es un temazo el día de hoy. Mi nombre es Mario Solís, formo parte de la fraternidad de Al-Anon. Por si acaso, Andrea, si se va el internet y no me puedo volver a conectar, la continúas tú porque estoy en la casa, está un poco flojo el internet. Ojalá que no haya un boicoteo por ahí. no te preocupes. ¿Cómo es que era el tema, mi querida Andrea? Tu luz interior. Podés decirnos tu experiencia, lo que sentís y herramientas para Luz nosotros. interior. Para hablar de la luz interior, primero tendríamos que hablar de las tinieblas interiores. Y eso es un poco tenebroso. Eh, lo que voy a hablar, lo que voy a compartir, no compromete al programa de Al-Anon como un todo, no compromete a Al-Anon como un todo tampoco, ni al grupo. Es un asunto personal. Si es que hay alguna persona que no le gusta mi compartir, pues simplemente tiene la libertad de desconectarse del Zoom y se acabó el asunto, ¿verdad? Tome lo que crea conveniente y deje a un lado el resto. No es obligación absolutamente de nadie estar presente en el compartir de nadie. Cuando decía que primero habría que hablar de las tinieblas, por supuesto, hay que hablar un poco de las tinieblas. Y las tinieblas es como una neblina lenta, suave, que me va dejando un mal sabor de no poder observar, de no poder mirar, de no poder contemplar mi interior, mi realidad y la realidad externa. Y esa neblina, al pasar el tiempo, al transcurrir los años, se va haciendo mucho más espesa. Hasta que llega un momento en que realmente es casi imposible, o me era casi imposible ver absolutamente nada. Y no es una exageración porque acá en mi país, en las alturas, en la cordillera, cuando me ha tocado conducir en la madrugada o en la noche, hay una neblina sumamente espesa que no se ve a 1 metro de distancia del auto. Una noche oscura y peor si es que hay lluvia y neblina. Entonces, si hay elementos de la naturaleza que no permiten la observación correcta del camino y hay que andar con mucho cuidado. Ahí está la señalética, que cuando uno se está saliendo del camino ve una señalética, entonces dice no, hay que virar un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha para conducir correctamente, si no al precipicio. Y acá hay precipicios de 500, de 800, de 1000 metros de altura. Y bueno, ni con paracaídas del automóvil creo que se salva. Esa neblina es la parte emocional. La parte emocional que va potencializando al transcurrir la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Y más aún cuando hay problemas de desavenencias emocionales, falta de afectividad o hay un déficit de afecto o también hay alcoholismo activo en la familia en términos generales o un alcoholismo activo en uno mismo. En este caso, las dos cosas en mi vida, las dos caras de la misma moneda. Ese es el asunto. Por un lado está el alcoholismo activo y por otro lado está el contagio del alcoholismo y de la neurosis familiar. Y eso es bastante complicado. Esa neblina emocional que no me permite ver la autodestrucción a la que me había sometido.
Y a través de mi autodestrucción o de la autodestrucción en mí, la destrucción de otros seres humanos que viven alrededor o conmigo. En este caso era mi familia, mi esposa y mis hijas. Y eso se va agudizando, se va potencializando, y eso no es de la noche a la mañana. Ese déficit de salud mental, de salud emocional, de salud espiritual, que comienza desde el hogar por varias disfuncionalidades, obviamente un hogar disfuncional, se va potencializando a medida que va transcurriendo mi vida, y con el contacto con el alcohol, eso todavía se potencializa muchísimo más. Hay una idea equivocada de que el problema comienza con la convivencia del individuo alcohólico o alcohólica, quien quiera que sea. Y eso no es toda la verdad, es una parte de la verdad. El alcoholismo en una persona lo que hace es potencializar las deficiencias emocionales y convertirlas en deficiencias mentales, y esas deficiencias mentales convertirlas y potencializarlas en necesidades neuróticas. Entonces, generalmente el familiar del individuo alcohólico o alcohólica echa la culpa al alcohólico y al alcoholismo por todas sus desgracias y toda la vida miserable que ha vivido o que sigue viviendo, y porque le da la gana de seguir viviendo. Porque si estás en un programa de recuperación ya no puedes estar ni debes estar sometido o sometida a eso. Eso ya es decisión individual. Y ahí forma un papel muy importantísimo la cuestión de la negación. La negación, que es un síntoma de la enfermedad del alcoholismo, es un síntoma que se presenta en cualquier tipo de adicción o coadicción o dependencia emocional. Punto. No es de exclusividad de la enfermedad del alcoholismo, sino es de la enfermedad de la adicción. Y la enfermedad de la adicción es múltiple dependiendo de cada persona qué tendencia tenga, ya sea adicto del adicto, adicto a las personas, adicto al caos económico, adicto, etcétera, a la comida, al sexo, al trabajo, a los deportes de riesgo, al juego, etcétera. Entonces, esta neblina me nubló completamente mi visión real de la situación en que estaba viviendo. Y obviamente, si tengo esa neblina dentro de mí que no me deja observarme, mi destrucción y la destrucción que está ejerciendo la enfermedad a través de mí en otros seres humanos, muy difícilmente puedo tomar una decisión, o podía tomar una decisión, pero sabía que algo pasaba. Pero lo que menos sospeché es que era un problema del alcohol. Al transcurrir los años, y por eso yo, no sé, en algún compartimiento, no se puede decir contigo mismo, Andrea, yo les decía a los familiares de los individuos alcohólicos, alcohólicas, compañeros y compañeras, les decía, de la no les decía, ustedes observen, y si ustedes pueden observar y reflexionar sobre un comportamiento del individuo alcohólico o alcohólica, que es ni siquiera estar consciente, ojo, ni siquiera estar consciente de que se está bebiendo alcohol, ¿no? Ni siquiera llega un momento en el individuo alcohólico o alcohólica que ni siquiera es consciente de que está bebiendo. Y están los palinsestos o lagunas mentales, ¿no? Y antes de eso, o sea, ¿a qué horas llegaste? No, me amanecí, pero no me acuerdo. Me acuerdo hasta la 1, 2 de la mañana, y de ahí 4 o 5 horas perdido en el maremoagno de la ingesta etílica. No puede ser. Entonces el familiar, si no entiende esta parte, está muy fregado y va a querer seguir controlando la existencia, la vida y las decisiones y acciones y consecuencias del individuo alcohólico o alcohólica. Y he escuchado mucha queja y mucha autocomiseración echándole la culpa al individuo alcohólico o alcohólica, cuando ni siquiera el individuo alcohólico o alcohólica, y eso me estoy poniendo en primera persona, estuve consciente o está consciente de que se está autodestruyendo y que hay un problema en sí por el alcohol, consecuencias de la bebetoria del alcohol. Y peor, ser consciente de que se está destruyendo a los hijos, a la esposa, a la madre o a quien quiera que sea.
¿Por qué le echan la culpa entonces? Y cuando deja de beber, sigue la misma temática de culpabilidad, porque sigue siendo un miserable, un jodido, un neurótico, etcétera, etcétera, y un montón de epítetos. No hay entendimiento ni comprensión real de la magnitud de lo que es la enfermedad del alcoholismo. Entonces, eso me pasó a mí. Eso me pasó. No pude estar consciente de eso. Y fue de destrucción día tras día, no, cada momento, no todos los días, pero en el contacto con el alcohol, en algún momento terminaba siendo una barra basada, alguna estupidez, alguna torpeza. Entonces, transcurre la vida y transcurren los años en ese son. Cuando hay algo en mi interior, en mi interno, que me comienza a cuestionar algo y me dice, oye, parece que tienes un problema, ¿no? ¿Por qué no investigas? Y acudo a dos profesionales de la salud mental. Y los dos profesionales me hablaron absolutamente de todo, pero menos de la enfermedad del alcoholismo y peor de la adicción al alcohol. Consulto después de un tiempo, de un par de años más, a otro profesional y me envía una medicación que comencé a tomar. Cuando un familiar médico, que es muy erudito en su materia, ve, dice, ¿qué estás tomando? Le enseño. Me dice, esto es para los locos que están en los manicomios. ¿Cómo? Le digo. Me dice, esto es medicamento para los locos que están en el manicomio. ¿Por qué tomas? Le digo, si tengo este problema. No, me dice, esto no te sirve absolutamente nada para ti. Y este médico que me había recetado eso, tampoco me habló de la enfermedad del alcoholismo, de algún tipo de adicción, ¿no? Nada que ver. Quedó la inquietud. Transcurre el tiempo y hay algo que me dice, Mario, eres de una forma o te comportas de una manera cuando estás sobrio, pero cuando estás ebrio, estás borracho, hay que correr de ti. Eso me dice mi voz interna, una voz interna. Entonces comienzo a reflexionar y digo, caramba, el problema está en mí, no está en los demás. Porque hasta ese entonces pensaba que el problema eran los demás. Por eso que el individuo alcohólico muy difícilmente acepta que tiene una enfermedad, porque piensa, y eso es lo que yo pensaba, que el resto es el problema, la esposa, los hijos, los padres, quien quiera que sea. Pero el problema no es uno. Entonces, esa voz interior comienza a hablar. Y dice, ¿no te parece que el problema está en ti, que los demás no son el problema? ¿No te parece que tu comportamiento de sobrio es uno, tu comportamiento de ebrio, de borracho es otro, etcétera, etcétera? Entonces comienzo a hacer un análisis mental y comienzo a hablar conmigo mismo y digo, sí, definitivamente estoy cansado de esta vida. Y a pesar de estar distanciado y resentido con el Dios de mi creencia de ese entonces, que era un Dios familiar, una forma de pensar, etcétera, etcétera, muy diferente a la que tengo hoy día. Le digo a ese Dios, oye, le digo, aquí hay un problema, de ebrio soy uno, de borracho soy otro, perdón, de ebrio soy uno, de sobre soy otro. Dame la solución o definitivamente yo no quiero seguir viviendo. No, la verdad que no quiero seguir viviendo. No vale la pena vivir. Si no, no es que quiero morirme ni renunciar, pero vivir en esta forma ebria, borracha, de intentar dejar el alcohol y tantos problemas, realmente es una vida desastrosa, no vale la pena. Yo no quiero seguir viviendo de esa manera. Y en ese momento viene una imagen a mi mente, a mi cerebro, de una persona que dejó de beber en Alcohólicos Anónimos. Y ¡pum! Esa imagen de esa persona viene así clarita y digo, ahí tiene que haber una respuesta. Ahí tiene que haber algo. Busqué en las páginas, acá hay el libro de direcciones telefónicas, había, ¿no? Se llamaban las páginas amarillas, buscaba y Alcohólicos Anónimos, llamé.
Yo vivía en la capital de acá de mi país en ese tiempo, en Quito, Quito, Ecuador. Y llamo y digo, necesito información, creo que tengo problemas con el alcohol. ¿Qué sucede? Me dan la dirección de un grupo, me dicen, ¿dónde vive? En tal parte, dice, hay un grupo abajo de su casa, a tal cuadra, Así es que esa noche fui. Y me daba miedo entrar, ¿no? Porque decía, bueno, qué bajo que he caído. Yo, o sea, saben que yo tenía un pensamiento de que los alcohólicos eran aquellos seres desposeídos que duermen en los mercados, en los tugurios, en las calles, ebrios. Yo pensaba que solo de ellos eran los alcohólicos. Pues yo decía, ¿cómo he bajado tanto? ¿Cómo me he denigrado? O sea, y yo pensé encontrarme ese target social. Cuando entré, caramba, me recibe un hombre bien con un terno ejecutivo, corbata. Digo, ¿estos alcohólicos anónimos? Sí, seguro, sí. Entro y veo una mesa larga, muy bonita, gente ejecutiva, una mujer bellísima. Y les pregunto, porque todo el mundo se cayó lo que entré. Entonces digo, disculpen, ¿estos alcohólicos anónimos? Y todos contestaron, sí, seguro. Y sí, se reían todos, ¿no? Esa fue una impresión terrible para mí, o sea, espectacular de positivo. O sea, ¿cómo es el asunto? Me senté y pasé esa semana recibiendo información. Y sería bueno, Connie, que apagues tu micrófono. Gracias. Entonces, recibí toda la información y esa semana lloraba yo, pero lloraba de la alegría, porque por primera vez en mi vida me habían hablado del problema que yo tenía, de la enfermedad, del programa de recuperación. Entonces, que ya no estaba solo, no era el único. No es que mal de todos, contento de... No, 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 no era eso, sino que me sentía un paria en la raza humana, me sentía que era de otro mundo. Y ahí comencé a sentirme ya como un humano. A la tercera reunión, porque era lunes, miércoles y en la tercera reunión, sin que me lean tradiciones, ni qué pasos, ni tradición. Cuando uno llega no entiende nada de eso, pueden estar hablando. Y alcé la mano y lo único que dije, yo quiero ser parte de Alcohólicos Anónimos. Creo que tengo la enfermedad del alcoholismo y deseo pertenecer a su fraternidad. Y bueno, y desde ahí comenzó el periplo. Entonces, eso empata con el asunto de esto de la luz interior. Empata porque, ¿qué es para mí esa luz interior? La luz esa interior es esa vocecita que me habló en mi interno y fue esa vocecita y esa luz que proyectó la persona que entró en recuperación en Alcohólicos Anónimos. Y fue esa vocecita que me fue indicando y me diciendo, este es el lugar correcto. Y fue esa vocecita y esa fuerza interna que me hizo que levante la mano y que me derrote incondicionalmente frente a la enfermedad del alcoholismo y el alcohol, sin conocer tan profundamente la enfermedad, pero sí conocía en mi vida y por mi experiencia las consecuencias de la ingesta alcohólica. Yo no conocía un ápice del programa ni nada de eso. No puedes conocer en 24 horas ni 48 horas del programa y peor tratar de practicarlo. Pues es una derrota incondicional que a mí me pasó. O sea, yo me derroté incondicionalmente y sí capté que cada día tenía que derrotarme incondicionalmente y pedirle al Dios de mi confianza que me permita permanecer sobrio. Porque me dijeron, hay una obsesión y una compulsión y el único que tiene el poder frente a eso es Dios. Punto, se acabó. El Dios que tú quieras, el que te dé la gana. Hacer una reingeniería del Dios de mi confianza, una reingeniería de mi ser superior. Para mí es esa luz interna que desde ahí y que siempre estuvo ahí, que me decía, pero ciertas cosas y me indicaba ciertas cosas, pero que yo no le hacía caso. O sea, yo hacía lo que a mí me daba la absoluta y regalada gana.
Y si probaba alcohol, más todavía, que le voy a hacer caso. Ya te pegaste estrés suficiente. No, ya ándate a la casa. No, a la mierda. O sea, vámonos. Vámonos de largo. Yo iba por una copa y me tomaban una copa, sino unas cuantas botellas y unas cuantas docenas de cerveza. Y muchas veces amanecí sin saber ni dónde ni cómo había llegado a la casa. Es esa luz interna, esa voz interna que me va hablando y que me va guiando. Y que a veces se puede confundir con la voz de la oscuridad. Me va a decir, ¿cuál es esa voz, esa neblina que a veces muy engañosamente me quiere llevar de nuevo al caos? Cuando me dice, tú puedes controlar la persona, tú puedes controlar al fulano, a la fulana, cuál situación, etcétera, etcétera. Y que cada día ha ido trabajando en mí diciéndome, sí, tú ya puedes controlar el alcohol. No, yo no puedo controlar el alcohol. Yo no puedo controlar la enfermedad del alcoholismo frente al alcohol. Puedo ir aprendiendo, he ido aprendiendo con esa voz interna a conocer cómo la enfermedad del alcoholismo se va desarrollando y se desarrolla en mí, que cada vez es más sutil, completamente y profundamente maligna. Y esa voz en algún momento me dijo muchas cosas positivas, la voz, esa luz interna. Yo no he visto a santos, ni a ángeles, ni a seres, ni a mi ser superior en forma física y tal. No, no, no. Pero esa luz interior me ha permitido ver y abrir los ojos internos para que mis ojos externos, de estos ojos físicos, puedan observar en las experiencias, en las vivencias de otras personas la profundidad maligna de la enfermedad del alcoholismo en los familiares, amigos de los alcohólicos, en alcohólicos y alcohólicas. Y ver en ellos también el grado de recuperación y de aplicación del programa para poder ir saliendo de sus problemas relacionados con esta enfermedad. Es esa luz interna. Y para mí esa luz interna, que posiblemente solo yo la puedo percibir, solamente yo la puedo ver, solamente yo la puedo sentir, no ver, sentir, percibirla, está ligada directamente con el Dios de mi confianza, con mi ser superior. Y sé que mi ser superior, el Dios de mi confianza, se expresa a través de ello. Y a veces es muy fuerte, pero ahí está. Y a veces cuando cometo errores viene un remordimiento, ¿no? Entonces digo, me pongo a analizar y digo, a ver, ¿esa voz de dónde es? ¿Ese remordimiento es del Dios de mi confianza que se está expresando a través de mi luz interna, de mi conciencia? ¿O es la voz de la oscuridad de la enfermedad que me está llevando a una culpabilidad autodestructiva? Hay una gran diferencia. Entonces digo, no, esto es parte de la enfermedad. Estoy yendo hacia la culpabilidad, entonces paro ahí. O cuando estoy como víctima, y la victimización es parte de la oscuridad de la enfermedad que permanece en mí. Cuando se expande la oscuridad dentro de mí, cuando se está potencializando, tengo que actuar con buena voluntad y aferrarme al Dios de mi confianza para que Él tome todo lo que me está pasando y le digo, Señor, aquí está esto, me está sucediendo, no puedo pensar con claridad, no puedo actuar con claridad, me falta fortaleza, me falta buena voluntad, me falta fuerza de voluntad, me falta iniciativa, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, ayúdame, inyéctame, permíteme percibirte, permíteme sentir tu amor, permíteme sentir tu misericordia, permíteme percibir la magnificencia del amor que tienes hacia mí. Entonces, Él se manifiesta en esa voz interna. Abre mis ojos físicos y comienzo a ver el rostro de las otras personas, y especialmente en los niños. Y en el rostro y en el comportamiento de los niños en general, yo veo el rostro de Dios.
y en las lágrimas de una madre cuando su hijo se alcoholiza o tiene adicción a otras sustancias, en la de un padre o en el de un hijo o una hija cuando sus progenitores están en lo mismo, un ser querido, y de los mismos adictos o de los familiares de alcohólicos y alcohólicas, cuando a través de sus lágrimas y su tristeza y desaliento se expresan, puedo sentirlo. Y puedo también sentir la esperanza, el amor, la fe a pesar de y seguir adelante. Y esa luz interna mía me permite ser consciente de que las cosas que yo hago con otras personas, con otros seres humanos, no soy yo. Es el Dios de mi confianza el que hace las cosas a través de mí. Puta madre, y eso es una gran diferencia, porque ahí mantengo los pies en la tierra. Ahí mantengo los pies en la tierra, no soy yo, no soy el erudito, no soy yo el que tolero, el que lo entiendo, el que tengo, Dios me ha dado un don en mi cabeza que cuando están hablando, ese es como un rompecabezas emocional, yo ya sé dónde están las piezas y tengo la respuesta, pero trabajo con la otra persona, con compañeros y compañeras para que puedan ver, detectar y llevarles a ese. Cuando ya lo detectan, le digo, sí, efectivamente así es esto, asado, consciente. Cuando no pueden, digo, ¿no te parece que esto, o yo hiciera en tu lugar esto? Y a veces mi alma se cansa, mi espíritu se cansa, porque mi espíritu, mi alma está enferma y mi alma permanecerá enferma hasta el último día de mi vida. Y por eso es el trabajo necesario que tengo que hacer cada día, en cada momento, para que mi alma vuelva a recuperarse, vuelva a seguir adelante, para que mi espíritu se fortalezca. En esa sintología llegó un momento en que me olvidé de esa voz interna y me olvidé y no pude ver que era el Dios de mi confianza en mí que hacía las cosas. Y llegué a la vanidad espiritual, a la vanidad intelectual. Una combinación tremendamente explosiva, destructiva, tremendamente destructiva. Y eso me llevó al borde del suicidio. El alcohol ya no estaba ahí como líquido dentro de mí. Pero sí estaba el grueso, esa parte oculta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg es el alcohol, como le dice Bill, y la parte oculta abajo, el problema emocional, la enfermedad emocional, la neurosis. Y me creí un mejor ser humano que todos los demás porque practicaba vegetarianismo, no fumaba, no hablaba francés, o sea, palabras gruesas. Ahora hablo mucho francés y me encanta. Ya creo que dije dos o tres palabras en francés. He bajado porque todavía hay oídos que se lastiman y no entienden el significado de la tonalidad que le doy en el momento determinado. Entonces no hablaba francés, no hablaba ruso, hablaba el español corriente y punto. Vino la separación de mi segundo hogar y realmente fue un desaliento y cuando decidí volver a beber y terminar con mi vida porque sabía que no había retorno, porque en mí no hay retorno, a lo que salí a ejecutar esa decisión, esa voz interna me habló de nuevo, esa luz interna, esa luz interior. Y me puso una persona ebria como que sostenía una pared, ¿no? Y estaba así, completamente ebrio. Parecía que él estaba sosteniendo la pared, pero era la pared la que le sostenía. Y me habló esa voz, esa luz interna y me dijo, Mario, vas a estar peor que él, te vas a emborrachar, vas a estar peor, peor de lo que has llegado y no te vas a matar, no te vas a suicidar, no te vas a morir. ¡Wow! Y esa voz interna me dijo, sigue adelante.
Y el Dios de mi confianza, ya sin hablar y sin decirme absolutamente nada, me ha dado las fuerzas y me dio las fuerzas para ir superando todo el problema emocional que viví en ese entonces y todos los problemas emocionales que he vivido. Y en algunas ocasiones que he tomado la decisión ya de desaparecer a través del alcohol y de otros mecanismos, ese Dios ha hecho por mí lo que no puedo hacer por mí, no ha permitido. Por eso me sostengo que estoy sobrio frente al alcohol y sobrio emocionalmente, por la gracia y la misericordia del Dios de mi confianza, porque Él tiene el poder frente a eso, yo no lo tengo. Frente al alcohol no tengo. Y por el otro lado, el contagio de la adicción a las emociones, adicciones alcohólicas neuróticas de otra gente de mi familia que se potencializaron igualmente con el convivir. Llegué a pesar de haber conocido a la NOM durante 16 años, yo dije, no, eso no es para mí. Pero en el año 16 de haber comenzado mi recuperación, dije, voy a averiguar, ahí debe existir algo que yo necesito. Pero para llegar a eso, permítanme compartirles una experiencia que tuve con esa voz interior, con esa luz interior. Otra experiencia. Estuve al borde del suicidio, pero un día, como vivo acá cerca de la playa, me fui al mar. Acá hay una zona bastante fuerte de corrientes marinas fuertes que siempre me ha encantado esa playa porque la conozco muy bien. Sé dónde meter, sé dónde nadar, sé cómo manejarme con las olas y todo. Pero hace tiempos que no había entrado en esa playa y entré y fue como que tuve un palincesto, una laguna mental, pero sin beber. Me desconecté de todo y hacen mucho surf, ahí les gusta practicar este deporte del surf a la gente. Entonces yo veo un surfista, pero un surfista como que está atrás mío. Yo digo, ¿y por qué está tan cerca de la playa? Si las olas están mucho más allá. Y cuando regreso a ver una playa de más de 3,5 kilómetros que tiene de recorrido, de largo esa playa, yo la veía de menos de 5 centímetros, parecía de 5 centímetros, una cosita así chiquita, la playa. Y me asusté profundamente. En este periodo de que estuve al borde del suicidio, yo no quería ya vivir con la separación. Me sentí realmente una escoria del mundo. Y pensé que el programa de recuperación y haber dejado de beber no servía absolutamente para nada, que era una mierda completa estar así. Por eso lo digo así. Y quería morirme. Y le pedí a Dios morirme. Yo dormía 1 hora, de las 24 horas pasaba despierto 23, entre trabajo y las cosas. Solo 1 hora y era solo la piel y hueso prácticamente, no comía absolutamente nada. Cuando, volviendo a lo de la playa, cuando reacciono y veo que estoy mar adentro, porque las corrientes marinas me habían llamado mar adentro, y veo la playa, comienzo a tratar de retornar y comienzo a nadar de regreso. Y llegó un momento en que no podía, que estaba cansado, estaba agotado, me estaba ahogando y el mar era como una aspiradora, me succionaba, me chupaba, me jalaba hacia adentro y yo ya no podía hacer nada. Había llegado de nuevo al límite de la muerte y conscientemente, ¿no? Conscientemente sabía que me estaba muriendo. Y en esa desesperación de sentir la muerte, le grité a Dios. No voy a repetir exactamente las palabras que grité para que de repente algún oído se vaya a resentir por ahí. Pero ustedes imagínense lo que le grité. En un francés potente y durísimo. Que Dios la embarré. Pero en otras palabras, ustedes me entienden. Le gritaba a Dios. Le dije, no puedo salir, me estoy muriendo, me estoy ahogando. Pero no estoy preparado para morirme. Te he pedido morirme. Te he pedido y posiblemente estás cumpliendo ese deseo. Pero en este momento te pido
que canceles eso. No estoy preparado para morirme. Y oí una voz, ya no en mi interior, una voz externa. La voz firme como de un entrenador, ¿no? De esos entrenadores de natación o de fútbol o de los corredores, un entrenador que me ordenaba y me decía que me calle, que respire por la nariz, no por la boca, que cuando venga una ola tenía que bracear y que cuando pasaba la ola, venía la ola, me decía bracea, yo braceaba la ola, pasaba la ola, flota, flota, respira por la nariz. Era una voz fuerte, así, contundente. Y siguió, y yo, obediente a esa voz, hice todo lo que me dijo esa voz. Y seguí, seguí, seguí. No sé cuánto tiempo pasó, no tengo noción. Cuando vi una persona que estaba agachada, ya que estaba como lavándose las piernas de la arena, dije, ya llegué y me incorporé, ¿no? Me quise tocar el lecho, el fondo, la arena no, todavía no. Ni de broma todavía llegaba. Y siguió un largo trecho más y esa voz siguió. Y esa voz desapareció cuando yo me incorporé ya y logré tocar el piso. Ahí se fue esa voz y salí caminando y la gente me quedaba viendo como animal raro. Y supe que había un propósito en mi vida. Llegué a la casa y se me iban las lágrimas por la experiencia que había vivido. Y dije, Señor, dame la fortaleza necesaria, la fuerza, voluntad para seguir adelante. Y en esos días cogí el periódico local y vi un artículo de un psicólogo, psiquiatra, que decía que todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, ojo, familiares de Alanón, compañeros y compañeras, que los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos siempre dos opciones para decidir. No es solamente una, siempre hay dos, mínimo dos. Y explicaba en el artículo, entonces, ¿qué es lo que quieres? Entonces, como yo dormí una hora y me despertaba, llegaba a las 2 de la mañana a la casa, dormía hasta las 3 de la mañana, me despertaba, entonces decía, o me quedo en autocomiseración, en la depresión, en la cama, acostado, o me levanto. Y comencé a limpiar, a lavar mi departamento, las cosas. Estaba hecho un anís todo, pero ya todos los días hacer lo mismo, ya no tenía ni qué limpiar, o sea. Entonces arreglé una bicicletita vieja que tengo por ahí y comencé a las 3, 4 de la mañana a pedalear. Y me iba 14, 15, 20 kilómetros hacia la playa, un camino que es oscuro, asfaltado. Me iba, regresaba cansado, meditaba, oraba, me duchaba y me iba a trabajar. Comencé a comer, a alimentarme, aunque no tenía hambre. Comencé a comer, comencé a tomar agua, agua de hierbas de manzanilla, que es una hierba poderosísima de toronjil, que aquí las abuelas recetan para los nervios, etcétera. O sea, hacer cosas positivas. Me inscribí en un gimnasio, me compré una soga para saltar, estas sogas para saltar. Saltaba una hora, imagínense, en una hora. Una resistencia física espectacular. Seguí y me iba todos los días a visitarle al Dios de mi confianza, a orarle, a rezarle. ¿Quién me habló cuando me estuve ahogando? ¿Quién me habló siempre? Es esa voz, esa luz interna, esa es la luz del Dios de mi confianza. Esa voz que me previene, que me alienta. Esa luz que en algún momento me permite ser ese instrumento de Él para poder ayudar, auxiliar y dar la mano a otro ser humano, quien quiera que sea, si está a mi alcance, especialmente a los compañeros y compañeras de Alanón. Entonces ahí dije, voy a buscar en Alanón porque dije, aquí mi problema es la coadicción. No es solo la adicción al alcohol, hay una coadicción. Soy adicto de una persona, ahí se reveló esa otra parte
comencé a leer y estudiar el programa El Primer Paso de Al-Anon. Comencé a entender el desprendimiento emocional que hay en Al-Anon, en el programa. Es espectacular. Y como tal, ningún otro programa tiene. Pueden hablar, pero una de las bases del programa de Al-Anon es el desprendimiento emocional con amor. Y comienza en mí y sigue con los demás. Y comencé a ver, y esa luz interna abrió mi cerebro, abrió mi mente, porque lo que antes no entendía de Al-Anon, pude ahora entender. Y pude ver que el programa de Al-Anon es un programa estructuralmente maravilloso para la parte mental, emocional mía, que es mucho más suave y digerible para las condiciones mentales de las que yo tengo. Y esa luz interna abrió mi mente, abrió mis ojos físicos, mi cerebro, mi corazón, para poder entender y hacer una metodología de estudio como algunos de ustedes la conocen, que les he compartido. Esa luz interna es la que me sacó del mar cuando me estaba ahogando, es la que me sacó de la depresión cuando estuve al borde del suicidio, cuando había decidido tomar mi vida con mis propias manos. Por eso tengo la certeza de que el único que tiene el poder frente al alcohol y la enfermedad, que es la adicción al alcohol o la adicción a otras personas, o sea, la sobriedad física, la sobriedad emocional, la sobriedad conductual, la sobriedad espiritual, el único que tiene el poder para eso es Dios. El Dios de mi confianza, mi ser superior. Que el programa de Al-Anon me sirve para mantener un contacto consciente conmigo mismo, en primer lugar, y cogido de la mano del Dios de mi confianza, para mejorar como ser humano. Pero que la salud mental y el sano juicio es solo por la gracia y la misericordia de Dios, de mi ser superior, del Dios de mi confianza. Porque la enfermedad en mí del alcoholismo trabaja 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año para llevarme al caos. Está constantemente luchando y trabajando para llevarme al caos. Y en este día, para mí, ya no me sirve las 24 horas, ni el solo por hoy, ni nada de eso. El programa me sirve para este minuto, o sea, el eterno presente. Porque es minuto a minuto, momento a momento, que se va llenando esa hora, esas 24 horas. Y puedo estar tan tranquilo y en una paz sumamente celestial, y al rato puedo estar con una iras y una sobredosis de adrenalina que me hace perder el sano juicio, aunque sea por unos segundos, y se dispara. Cuando me doy cuenta digo, caramba. Y esa luz interna me dice, oye Mario, ¿no te parece que estás fuera de foco? ¿Y qué estás haciendo mal? Cuando me pongo a chequear, me doy cuenta que he estado queriendo controlar las decisiones de otro ser humano. Ya aquí no tiene nada que ver el individuo alcohólico o alcohólica, cualquier ser humano. Entonces el problema no está en el otro ser humano, el problema está en mí. Y eso venía reflexionando hoy día antes de la reunión. El problema está en mí. Justo me pasó algo. Y esa luz interna, esa luz interior, me decía, Mario, enfócate bien, a ver qué te dice el programa. No lo puedes, tú no lo creaste, tú no lo puedes curar, tú no lo puedes controlar.
estás tratando de cambiar la situación en la persona para que tome decisiones aparentemente correctas, asertivas, ecológicas, sanas, pero no está en tus manos poder hacerlo, porque tú no eres el Dios del otro ser humano. O sea, de nuevo te saliste del enfoque de tu programa, te subiste al pedestal de Dios y quieres dirigir. Bájate del pedestal. En ese momento me volví a bajar. Eso es la enfermedad de mí. Y frente al alcohol, y la adicción al alcohol, la enfermedad es cada vez más sutil, perversamente más sutil. Es una enfermedad aberrante. Porque atrás de eso, de quitarme o quererme quitar el sano juicio, la salud mental, como les compartí del suicidio, viene la primera copa. Y si me tomo la primera copa, ya no hay regreso para mí. Es un boleto de ida, pero no de vuelta. Boleto de ida al manicomio, a la cárcel o al cementerio. Y lo más seguro en mi caso es al cementerio. Esta enfermedad es aberrante, terriblemente maligna. Entonces, el control. ¿Qué puedo controlar en mí? Ah, puta. A ver, señor, se disparó la ira, se disparó esto, pongo en tus manos, voy a trabajar en la paz, devuélveme la zona de juicio. El Dios de mi confianza, esa luz interna me devuelve a través de la luz interna, esa paz me da el sano juicio. Yo tengo que trabajar para conservar eso. De eso se trata el programa de recuperación de la NOM. En la casa de mi abuela, de mi madre, había un adagio, un dicho que decía, a Dios rogando y con el mazo dando. Obras son amores y no buenas razones. O sea, déjate de estupideces y trabaja tu programa, Mario. Ríndete, ríndete ante el pensamiento, la forma de actuar, de sentir del otro ser humano. No puedes hacer nada, se acabó. Si te piden tu opinión, la das. Punto. Lo máximo que puedo decir es, si estoy en tu caso, yo haría esto. O posiblemente no has visto este enfoque, le doy el enfoque, pero las decisiones son de cada quien. Para mí esa es la luz interna. La luz interna, esa luz interna hermosa que me dio el valor de alzar la mano tanto en Alcohólicos Anónimos como en Al-Anon y decir, yo necesito ayuda. Ahora digo, yo formo parte de la fraternidad de Al-Anon. Y cuando estoy y necesito conversar, alzo el teléfono, hablo con una compañera fiel o con mi madrina o con un compañero fiel. Y cuando alguien me llama por alguna situación, yo le digo al Dios de mi confianza, Señor, envía tu espíritu para que ponga las palabras y abra mi entendimiento y de la otra persona para ver qué quieres que diga en este problema. Él es el que actúa a través de mí. Sin embargo, cuando me he puesto y me pongo a estudiar el programa, y que lo hago, no es que el programa lo estudié hace 16 años, más de 16 años que lo conozco, 18 años que conozco y practico el programa de Al-Anon, no. Es el día a día, el momento al momento, Señor. Ahora en este momento, abre mi mente, mi corazón, mi espíritu para poder entender, para poder ver. Y Él me hace ver, me hace observar, me hace reflexionar. Esa luz interna. Y aunque me frunza aquí y hable francés, no significa que esté hablando estupideces y pendejadas, ni que esté echando humo solo por los aplausos y el reconocimiento, porque eso es una absoluta mierda para mí. Y sé distinguir cuando una persona, quien quiera que sea, está echando humo y está haciendo un monumento a su personalidad, sea un profesional no alcohólico o familiar de alcohólicos, o sea un compañero o compañera de cualquier fraternidad. Porque ahí esa luz interior que me ilumina cuando le pido me hace ver donde hay manipulación o no hay manipulación, donde hay una verdad absoluta o hay una media verdad que significa una mentira. Y si eso me hace ver, me hace sentir
gracias al Dios de mi confianza, no caigo en eso. Entonces, cuando comparto lo que comparto, como lo he hecho el día de hoy, es con toda mi alma y con toda la honestidad que hay en mí. Cada quien, he visto que cada persona tiene una luz interna, una luz que le anima, que le conduce. Y una de las cosas que he aprendido es que tengo que aprender a hacerle caso y a reflexionar si realmente esa es la luz interior que viene del Dios de mi confianza. O es ojo con esto, o es una luz interna, interior, aparentemente una luz, pero es de la oscuridad, de la enfermedad que me quiere llevar al caos. Y eso se llama autoengaño, y eso se llama autosabotaje, y eso se llama negación. Eso se llama autocomiseración. Eso se llama justificación. Eso se llama racionalización. Eso se llama victimización o también se puede llamar culpabilidad. Esa no es la luz del Dios de mi confianza. Esa luz falsa, porque hay la luz falsa, es de la enfermedad que permanece en mí y que muy disimuladamente me quiere llevar al caos nuevamente. Ojo con eso, por favor. Es una enfermedad absolutamente maligna, profundamente maligna. Y la gran diferencia y la gran ventaja, y me permito expresar esto para terminar, es que la gran mayoría de los familiares de los individuos alcohólicas y alcohólicas no son adictos o adictas al alcohol ni a otras sustancias duras. Son adictas del adicto, o sea, a nivel emocional, mental. Y esa es una gran diferencia, porque el cerebro del no adicto al alcohol está en mejores condiciones que el de un individuo alcohólico o alcohólica, por experiencia propia. Y hay un estudio científico frente a eso. Síndrome de recompensa genético. No del síndrome de recompensa inmediato, sino el genético. Donde un equipo científico de profesionales internacional descubre que el cerebro de un alcohólico, una alcohólica y de un adicto a diferentes sustancias duras o al juego o de deportes de alto riesgo, etcétera, tiene un cerebro enfermo químico dependiente y que no produce los neurotransmisores necesarios como las demás personas normales que producen oxitocina, dopamina, serotonina, especialmente serotonina y oxitocina. Son de paz, de tranquilidad, de saciedad, y necesita el cerebro compensar con sustancias o otras cosas que pueda inyectar para poder equilibrar. Conciencia de eso. Y una de las cosas más difíciles de aceptar en mí en el programa de Al-Anon de la enfermedad es la enfermedad mental. Esa parte de la enfermedad mental. Pero yo siempre dije, es que yo no estoy en un manicomio, es que yo no estoy en esto. Y mis acciones no han sido como para estar encerrado en un manicomio, ya con alcohol ni se diga, pero sin alcohol igual. En un arranque de esos iras neuróticos, donde se manda al pan a todo el mundo y todo el mundo es menos que uno y uno terrible. Entonces los familiares, me van a disculpar, en términos generales he visto eso. Y porque no son adictos al alcohol o a otras sustancias, piensan que están por encima del individuo alcohólico. Pero sus comportamientos de falta de salud mental, de déficit de salud mental, son tan poderosos que el tiempo que dedicaron al individuo alcohólico a rescatarlo, en términos generales,
abandonaron su hogar a sus hijos y sus hijas. Y cuando el individuo alcohólica deja y está en recuperación, o esa persona entra en Al-Anon, el familiar, sigue teniendo a sus familiares, a sus hijos e hijas abandonados en nombre de la recuperación. Y por experiencia mía digo, ¿dónde estuvo mi recuperación? Facturas a los 34 años de programa me ha pasado la vida con mis hijos. ¿Y esto? ¿De dónde salió? A investigar. Después de investigar, hablar con profesionales de la materia y todo, y esa luz interna, esa luz interior me dice, abre mi mente y me hace ver la realidad y el por qué pasó lo que pasó, a pesar de que ya no había alcohol en nuestras vidas, pero sí había la enfermedad del alcoholismo. Y ahí está la gran diferencia. Una cosa es que ya deje de existir el alcohol en la vida del individuo y de la familia, pero no deja de existir la enfermedad del alcoholismo. Puta, y eso es gravísimo. Y no darse cuenta de eso es gravísimo. Eso me pasó a mí, en afectación a mis hijas y mi hijo. Comportamiento emocional, conductual, espiritual, tóxico. Y eso es durísimo. Y tuve que aceptarlo. Y tengo que trabajar mi programa y sigo trabajando en esa parte, aceptándolo incondicionalmente, realmente, y rindiéndome incondicionalmente ante esa falla garrafal de que no hubo una persona, un compañero o compañera desde el principio que me enfoquen dentro de esa realidad. ¿Y saben dónde encontré una de las respuestas frente a eso? Fue en el paso 12, en la página 119 de Senderos de Recuperación, que dice, voy a leerlo textualmente. Todos encaramos desafíos en la vida, duelo, decepciones, pobreza, etc. Paro ahí. En esto de duelo, decepciones y pobreza, etc., está encerrando todo lo que a un ser humano le puede suceder negativamente o tener una consecuencia emocional, mental, negativa, espiritual. Punto seguido, sigue la lectura. Vuelvo a leer. La recuperación no nos protege de la vida. Punto seguido. Miren lo que pone aquí. La recuperación no nos protege de la vida. Y es una verdad. Mi recuperación no me protege de lo que me depare la vida. Y eso es durísimo. Reflexionarlo, asimilarlo, vivirlo congruentemente para poder seguir. Vuelvo a la lectura. Punto seguido. Dice, repito, la recuperación no nos protege de la vida. Punto seguido. Nos permite vivir con más plenitud y abordar los problemas a medida que van surgiendo. Punto seguido. Al-Anon nos da apoyo humano, un poder superior que nos orienta y asiste, y los 12 pasos para seguir en la vida. Eso nos da el programa. Y yo le puse una rayita con una flechita a continuación. Dice, y los 12 pasos para seguir la vida, yo le puse, y las 12 tradiciones. Porque para mí el programa no estaría completo sin las tradiciones. Las tradiciones para mí, ojo, para mí, para Mario Solís, son un manual de recursos humanos y un programa ego reductor en potencia y más rápido que los mismos pasos para ponerle a mi egocentrismo en su verdadero centro y dejar el egocentrismo y centrarme. ¿Por qué? Porque esa luz interna me hizo ver que los pasos los doy en mi tiempo y en mi espacio, como a mí me dé la gana de aplicarlos. Pero las 12 tradiciones no son negociables. Van como van y deben cumplirse como están.
y no a mi antojo, ni como a mí me den la gana. Porque si yo hago a mi antojo y como a mí me da la gana, muy probablemente rompo las tradiciones. Entonces, es un elemento ego reductor impresionante. Y voy a leer en la página 131 algo que indica sobre las tradiciones. La utilización de las tradiciones en nuestros grupos revela otro gran don de Alanón. Punto seguido. Los principios que nos guían a través de conflictos entre opiniones naturalmente divergentes dentro de nuestra tan variada hermandad son útiles. Como normas personales en cualquier grupo, miren, ahí viene. Miren cómo diferencia, ¿no? Nos sirve para vivir en nuestra hermandad, o sea, de la no. Y como normas, dice, personales, como normas personales en cualquier grupo, o sea, que no solo es para la no, dice en cualquier grupo, pone 2 puntos. Grupo, 2 puntos, familias, empleos, casas sociales, iglesias, casi en todas partes. En Alandón aprendemos cómo vivir diversas relaciones sin perdernos y sin interponer nuestras ideas a otros, sin tratar de imponer nuestras ideas a otros. Al incluir el estudio de las tradiciones de nuestro sendero de recuperación, aprendemos a gozar de relaciones más sanas que las vividas con anterioridad. Miren, relaciones más sanas. Esto es un manual de recursos humanos. Y en el ANON, en el primer paso, no nos dice que la enfermedad del alcoholismo es una enfermedad de relaciones humanas. Pero las tradiciones no le paramos bola. Bueno, yo sí. ¿Por qué? Porque esa luz interna me llevó a eso. Y con todo lo que leo y estudio y las experiencias de todos ustedes, compañeras y compañeros, retroalimenta esa luz interna, esa conciencia. Ojalá a alguien le pueda servir algo de mi vivencia, de mi experiencia, de mi enfoque. Y si no, pues, ¿qué puedo hacer? Déjelo a un lado, nada más, eso es todo. A mí me ha servido. Vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar. Esa luz interna, esa luz interior, muchas veces es esa voz, esa imagen, esa comprensión, ese entendimiento, etcétera, viene y proviene para mí directamente del Dios de mi confianza. Y he aprendido y Él me ha enseñado a poder distinguir entre la luz verdadera y la luz falsa. Ojo, la luz falsa, y entre más densa, es más oscura. Y por eso es tan oscura que a veces no podemos ver. Pero en este caso, esa luz, lo único que hace, esa luz falsa, es cerrar mi mente, cerrar mi alma, mi corazón, mi espíritu y llevarme al caos y que permanezca en él. Les agradezco infinitamente. Gracias a todas las servidores. Gracias por el tiempo. Creo que me pasé, no importa, pero aquí estoy. Un abrazo para todas y todos. Gracias por, Andrea, por el servicio. Gracias a Gracias, ustedes. Mario. Gracias a vos. Te mandamos un emoji todos de gratitud, de emoción. Realmente fue muy conmovedor y menos mal que no te quedaste sin internet, porque yo no iba a recordar todo lo del mar para contarlo tal cual. La verdad es eso. No iba a poder recordar todo eso. Muchísimas gracias. ¿Preguntas para Mario? Las manitos, por favor. ¿Alguien tiene alguna consulta para Mario? Georgina te agradece, que te ayudan. Cristi que no puede hablar.
está con gente, pero quiere agradecer nuestro poder superior, tu vida, Andrea, Mario. creo que se asustaron. No, voy a hacer algo, Mario, que siempre funciona. Vamos a hacer esto. Cierro la grabación, así se sueltan. ¿Te parece? Ok, no hay problema. Tú eres la Ok, coordinadora de espacio. bueno. Hasta aquí con nosotros, Mario Salís, tu luz interior. Juntos podemos lograrlo en la recuperación de todos. No sobra nadie. Gracias, Padrino, por estar con nosotros. Muchísimas gracias de corazón. Te quiero.